Buenos días chicos, continuando con el curso de viveros, vamos a ver el día de hoy el tema de la hoja. Pues ¿por qué son importantes las hojas? Principalmente porque en el caso de nosotros que vamos a ofrecer un servicio de venta de plantas, debemos de tener un buen sistema de hojas o foliolos que nos permita un adecuado crecimiento de la planta. Todo entra por los ojos. Si tenemos hojas enfermas, desafortunadamente va a haber una disminución notable en la compra de material vegetal. Eh, entonces vamos a dar hoy inicio a explicar un poquito de este órgano. Este órgano es uno de los más importantes dentro de la planta, pues es por el encargado de realizar el proceso conocido como fotosíntesis, que lo vimos en días pasados. Es, una, es un proceso fitoquímico de la planta en la cual hay una transformación de una energía solar que capta una radiación de ondas y a través de los nutrientes que son transportados por el xilema, pues estos se transforman y al final son los que terminan alimentando a la planta. Es un órgano que se encarga, normalmente se forma en los nudos del tallo, en la parte caulinar y es encargado pues de todos los procesos fotosintéticos de la planta. Las hojas tienen unos órganos que se conocen como cloroplastos, son los que les dan ese verdor a la hoja, son los que realizan todo el tratamiento fitoquímico de la planta y son los que hacen que la fotosíntesis se lleve a buen puerto. Las principales funciones de las hojas entonces tenemos que transpiran. Cuando me refiero a la transpiración es que así como nosotros sudamos, las plantas también sudan. Esta forma de sudar de las plantas normalmente se realiza en horas de la noche. Hay un intercambio de todo el material gaseoso del día. Entonces las plantas durante las altas horas de radiación mantienen sus poros cerrados para no deshidratarse. No sé si han visto, hay veces cuando no suministramos el agua a tiempo a las plantas, ellas muestran normalmente su carencia de agua, lo que conocemos que se colocan tristes. El segundo proceso es la agutación. Eso es lo que conocemos normalmente como rocío. El rocío se forma por los procesos de transpiración. Entonces, la planta, la manera de hacer la recolección de esa agua a través de la hoja o limbo foliar es en horas de la noche y se acumula y al otro día es donde vemos esas goticas en el pasto o en el resto de plantas que tengamos en el momento. La tercera función es la respiración. Por eso es que dentro de los planes de ordenamiento territorial se recomienda la siembra de especies forestales por la alta capacidad que tienen de captar el dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno. El almacenamiento de sustancias. Aquí voy a tocar un ejemplo claro y es el de la penca de sábila. Ustedes ven que la penca es una especie de hoja carnosa que guarda cristales y esos cristales son los que permiten el desarrollo adecuado de la planta. Por último, la reproducción vegetativa. Nosotros podemos coger también hojas y hacerle un proceso de reproducción. Vamos a hablar, por ejemplo, el tema de las suculentas o de las begonias que se siembran en un sustrato enriquecido y a partir de eso, en las fases lunares adecuadas, pues ellas van a poder hacer su crecimiento. Continuando con el proceso de la clase, vamos a ver las clasificaciones, al igual que los tallos y las raíces. Tenemos también, las hojas también se clasifican, acá vemos diferentes tipos de formas, esta es la que pronto más conocemos, que se llama simple, hoja simple unifoliada, como dice acá, y el resto de hojas que aparecen acá se conocen como hojas compuestas. Todo esto es una sola hoja, todo esto es una sola hoja, todo esto es una sola hoja, todo esto es una sola hoja y lo mismo esto. Entonces, las pinnadas, como dice acá, las hojas compuestas pinnadas, como es esta y esta, se caracterizan por tener un montón de hojitas chiquitas, pero también se diferencian por la posición. Por ejemplo, en este caso, estas que llaman bipinnadas, sale un conjunto de hojitas acá, luego en otro nudo sale la otra, y así sucesivamente. La imparipinada es, todas salen del mismo punto, pero hay una hoja en toda la yema apical. Las peripinnadas no tiene hoja en la punta, solamente esas divisiones.
Según también se puede clasificar según la disposición de las hojas. Entonces tenemos estas que son alternas. Vea, crece en un nudo se forma una hoja, en otro nudo se forma otra. Las decusadas es que dan giros de 360 grados. Entonces crece una, luego por al lado crece la otra, luego al lado crece la otra. Entonces van creciendo, teniendo ese tipo de formación. Las dísticas, como es este caso de acá, son hojas que son alargadas, que no tiene, son parapinnadas, es decir, que crecen de un lado y crecen del otro, pero sin unirse en el mismo punto en el mismo punto del nudo. Tenemos las hojas opuestas, de un mismo nudo salen dos hojas, y tenemos las verticiladas. Este es el caso de este tipo de hojas, que de un solo nudo salen diferentes tipos de hojitas. Ahora bien, vamos a hablar rápidamente de las estructuras de la estructura externa de la hoja. Perdón. Las hojas tienen una estructura que es particular. Vamos a hablarla a continuación. Está compuesta por este tallito que se conoce como peciolo, que va a sostener toda la hoja. La margen se conoce como limbo o margen foliar. Tiene unos nervios que se conoce como nervio primario, y los que salen a los lados del nervio primario se conocen como nervios secundarios o laterales. Eh, Ahorita vamos a ver en nuestra diapositiva cómo se conoce la parte superior de la hoja y cómo se conoce la parte inferior. Pero no nos podemos olvidar de esto: las vainas y las estípulas. Las vainas son los sitios donde se guardan las yemas, y las estípulas son unas especies de punticas que nos sirven para protegerla de algún tipo de enemigo natural. Acá vemos entonces lo que yo les decía. Tenemos la parte superior de la hoja, se conoce como haz, y la parte inferior de la hoja se conoce como embés, y tenemos la punta de la hoja que se conoce como ápice. La hoja tiene como principal característica el tipo de estructura, ¿cierto? Compuesta por unas cadenas o una sangre verde, que nosotros lo conocemos como el mesófilo. Esa sangre o esa estructura que tiene nos va a proveer dentro de las organelas para hacer la transformación de la energía calórica en energía para la planta. Acá mismo podemos ver en la figura lo que conocemos como los estomas. Son los sitios donde la planta va a poder hacer la transferencia del intercambio gaseoso a partir de la transpiración y la captura de oxígeno. Vemos acá dentro de la estructura interna lo que yo les decía: la luz solar entra, acá en el mesófilo están contenidos los cloroplastos. Esos cloroplastos se van a transformar en energía, que posteriormente es procesada a través del proceso de fotosíntesis y transformada en energía para la planta para su desarrollo. Eh, Estas otras funciones, que aunque ya las hemos tocado en diapositivas anteriores, son muy importantes. No se nos puede olvidar. Con esto llegamos final a la clase del día de hoy, de las funciones principales de la hoja, como son la transpiración, el intercambio gaseoso, entra, entra CO2 y sale oxígeno, y la mutación, que es entonces ya cuando la planta empieza a formar moléculas caloríficas. Estas moléculas forman gotas y son capturadas en el limbo foliar. Y por último, el proceso más importante de cualquier hoja es el de la fotosíntesis, donde es de esos desdoblamientos de azúcares y permite formar una nueva cadena. Bueno, chicos, el día de hoy es el tema que vamos a tocar. Les deseo a todos ustedes una feliz tarde.